Hola, en esta ocasión haremos a conocer las ecuaciones diferenciales de segundo orden, tanto como con coeficientes, tanto como homogéneas y no homogéneas. En esta se utiliza más que nada la forma de la transformada de Laplace. Indica que cuando tengamos una ecuación, los términos o condiciones a darse es que cuando tengamos esta sustitución, se va a sustituir por estas variables que tenemos en la parte de acá. Al tener la ecuación oficial que tenemos y doble prima más 4y igual a 0, nos damos cuenta que estas son similares y por lo tanto solo sería sustituir. Y al sustituir nos queda de esta manera. Vemos que es una ecuación característica a comparación de esta. Y por último solo sustituimos los valores. Que esto significa esto, lo metemos en esta parte. Y tanto como tenemos la parte y, que significa esta solo y respecto a c, a s, perdón, se colocan. ¿Cómo podemos determinar? Tenemos que determinar con valor inicial, que tenemos estos valores de cada uno. Tenemos que y respecto a 0 es igual a 2 y y' respecto a 0 es igual a menos 8. En donde encontremos estos valores los sustituimos y tenemos que es la ecuación s cuadrada de y respecto a s menos s por 2, que es nuestro conjunto, que es esta, y tenemos menos 8, que es esta, que tengo la parte de acá, más 4y respecto a s igual a 0. Al hacer todo esto nos damos cuenta que el factor de y respecto a s es un factor común y se puede, factorizar, y nos queda de la siguiente manera, que es y respecto a s por la multiplicación de s cuadrada más 4, y como tenemos la parte independiente que es menos 2s y más 8, se pasa al otro lado de manera positiva y negativa, y nos quedaría de la siguiente manera, que es igual a 2s menos 8. Al tener todo esto en nuestra ecuación, lo único que vamos a hacer es colocar la parte de acá, que simplifica que lambda menos 1 por y respecto a s es igual a lambda elevado a menos 1 por lo que nos quedó, que es esta parte. Al resolver todo esto nos queda que y respecto a s es igual a 2s menos 8 sobre s cuadrada más 4. Nos damos cuenta que eso tenemos nuestra fracción y lo podemos sustituir de las dos maneras, tanto que sean 2s y menos 8, que sean diferentes, y nos queda de la siguiente manera. Al hacer esto podemos sacar el término de 2 y nos quedaría que, ya es necesario poner letra 1, solo sería la letra s. Y más que nada nos quedaría, sacamos a la parte 8, quedaría menos 8 lambda de menos 1 por 1 sobre s cuadrada más 4. De la misma manera que quedaría, sacamos al 2 y tenemos que 2 lambda de menos 1 por 1 sobre s cuadrada más 4. Al resolver todo esto tenemos que nuestra fórmula es, cuando es coseno de w por t es igual a 8. 8 entre s cuadrada más w al cuadrado. Si nos damos cuenta, s lo tenemos, y por último w es el término de 4, que es 2 por 2, 4. Al hacer todo eso solo se sustituye las fórmulas en las ecuaciones que tenemos y nos queda de la siguiente manera. Por lo tanto nos queda que es y respecto a s es igual a 2 coseno de 2t menos, si nos damos cuenta, multiplicamos el menos 8 por una fracción, nos queda de la forma 4, menos 4 seno de 2t. La siguiente ejemplo que se debe mostrar es con esta ecuación vamos a realizar, que es y' más 2 por y' más 2y, todo esto es igual a 0. Se va a aplicar la misma condición que anteriormente, donde encontremos de la misma manera estos se van a sustituir en la parte de la fórmula, y nos damos cuenta que tenemos nuevamente una ecuación característica, que es similación a esta. Al hacer todo esto solo sustituimos los valores, tenemos que lambda de y doble prima, sustituimos toda su parte, y por último tenemos más 2 lambda prima de y prima. Sustituimos y por último tenemos lambda de y, que solo es 2. Todo esto igual a 0. Al realizar toda esta ecuación nos queda de la siguiente manera. Si nos damos cuenta, esta parte tendría que multiplicar el número 2, por lo tanto multiplica cada uno de los valores. Y si nos damos cuenta nos da más 2sy respecto a s menos 2y respecto a 0. Y lo único que vamos a proseguir es metiendo los datos, más que nada los valores que tenemos aquí, que cuando y respecto a 0 es igual a 0 y cuando y' es respecto a 0 es igual a 1.
Por cociente solo metemos valores en la parte donde encontremos y respecto a 0 y por último encontremos y' respecto a 0. Metemos los valores y nos queda de la siguiente manera. Al resolverlo nos queda que s cuadrada de y respecto a s menos 1 más 2s por y respecto a s más 2y respecto a s igual a 0. Si nos damos cuenta, nuevamente tenemos el factor común en toda esta ecuación. Sacamos el factor común y tenemos que es un s cuadrada más 2s más 2. Al hacer todo esto solo pasamos de esta parte, igual a 1, perdón, pasamos esta parte a la parte derecha y tenemos que y respecto a s es igual a 1 sobre s cuadrada más 2s más 2. Al hacer todo esto nos damos cuenta que es un factor que se puede factorizar y nos queda de la siguiente manera, que lambda de menos 1 por y respecto a s es igual a lambda menos 1 por 1 sobre s cuadrada más 2s más 1. Esto lo podemos, esta de s cuadrada más 2s más 1 se puede simplificar a s más 1 al cuadrado más 1. Al hacer todo esto no podemos utilizar esta fórmula que indica que e cuando está elevado a la exponencial de a por t, todo esto por seno de wt es igual a w sobre, nuevamente lo que tenemos, s menos a cuadrado más w cuadrado. Y si nos damos cuenta, estos términos los tenemos en la parte de la factorización. Y ahora sobre todo esto tenemos que y respecto a t es igual a e elevado a la t por seno de t. El siguiente ejemplo a darse a mostrar, vamos a trabajar con esta ecuación, que es y' más 2y' menos 8 por y igual a 0. Se va a hacer los mismos procedimientos que anteriormente, con las mismas condiciones que tenemos en la parte de acá. Tenemos una ecuación característica, hay similares a los que hemos tenido anteriormente con los ejemplos mostrados. Por último, solo vamos a sustituir toda la fórmula, ya que tenemos en la parte de 2y', y si vemos que es una parte que tenemos que multiplicar cada uno de los términos para que podamos eliminar y más que nada simplificar la ecuación. Al hacer todo esto nos queda de la siguiente manera, que tenemos que s cuadrada de y respecto a s menos s respecto a, s por y respecto a 0 menos y' respecto a 0 más 2sy respecto a, que tenemos que la parte que es 0 y por último tenemos que menos y respecto a 0 menos 8y respecto a s igual a 0. Nuevamente aplicaremos lo mismo, donde encontremos los valores que son estas nuestras condiciones para aplicarlo con valor inicial, donde encontremos y respecto a 0 es igual a 0 y y' respecto a 0 es igual a 6. Al hacer todo esto solo vemos que tenemos los valores que podemos sustituir, al igual que la parte de esta. Simplificando toda la ecuación nos queda que s cuadrada de y respecto a s menos 6 más 2sy respecto a s menos 8y respecto a s igual a 0. Al tener todo esto nuevamente trabajamos como anteriormente. Tenemos un factor común que es el y respecto a s. Hacemos todo eso, lo diferenciamos de ello y por último nos queda s cuadrada más 2s menos 8. Y como tenemos la parte independiente que es menos 6, pasaría al otro lado positivo. Y toda la ecuación que es respecto a y por s se va a pasar del otro lado dividiendo y nos queda de la siguiente manera, que y respecto a s es igual a menos 6 sobre s cuadrada más 2s menos 8. Al hacer todo esto nuevamente aplicaremos la famosísima lambda. Al ver todo esto tenemos que lambda menos 1 por y respecto a s es igual a lambda menos 1 por la ecuación que tuvimos desde un principio al final. Todo esto, si nos damos cuenta, esta ecuación la podemos dividir entre dos términos y nos quedaría que 1 sobre s menos 2 y 1 sobre s más 4. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, estos dos términos es un factor de binomio al cuadrado. Al hacer todo esto, la condición que tenemos que cuando tengamos 1 sobre a menos b, todo eso se va a multiplicar por la exponencial de a, b por t. Esto se va a cumplir siempre cuando tengamos 1 sobre s menos a por s menos b. Si nos damos cuenta tenemos esta condición y se cumple. Al hacer todo esto tenemos que y respecto a t es igual a e por el valor de 2 que tenemos en la parte de acá como nos indica, que a en nuestro caso equivale a 2 y por último tenemos que b equivale a 4. Se cambian los signos
al contrario, y por eso tenemos que y respecto a t es igual a e al 2 por t menos la exponencial de e elevada a la menos 4t. Por último, la última ecuación que se va a trabajar es cuando tenemos y doble prima, más w al cuadrado por y, todo esto igual a 0. Aplicamos las mismas condiciones que tenemos y nos damos cuenta que igual tenemos una ecuación característica. Ya no es necesario ponerla porque solo con esa nos guiamos. Solo sustituimos los valores que tenemos en la parte de acá con esas condiciones y tenemos todo esto. El w cuadrado se quedaría de la misma manera, ya que no se puede cambiar hasta aplicar las condiciones que son los valores iniciales. Cuando tenemos que y respecto a 0 es igual a a y y' respecto a 0 es igual a b, y tenemos que w es una diferente a 0. Al hacer todo esto, otorgamos el valor que w es igual a 1. Al hacer todo esto nos queda que la ecuación es s cuadrada de y respecto a s menos s por a menos b más y respecto a s igual a 0. Nuevamente sacamos el término que es el factor común, que es y respecto a s, y nos damos cuenta que solo nos queda el valor de s cuadrada más 1, porque todo este término se pasaría de la siguiente manera: como está negativo pasaría a positivo, y lo que está multiplicando pasaría dividiendo, y esta no sería nuestra ecuación final, la que trabajaríamos para tener nuestra ecuación determinada. Tenemos que lambda menos 1 por y respecto a s es igual a lambda menos 1 por la ecuación que tuvimos desde el final de esto. Si nos damos cuenta, podemos este resultado dividido entre 2, y nos queda de la siguiente manera: que todo esto de lambda menos 1 en y respecto a s es igual a lambda menos 1 por s sobre s cuadrada más 1 más b sobre s cuadrada más 1. Al hacer todo esto tenemos que lambda menos 1 de y respecto a s es igual a lambda menos 1 por, sacamos el término de a la parte que quede solo el término de s sola, y nos quedaría que es por s sobre s cuadrada más 1 igual aplicaría lo mismo con b. Aquí, si nos damos cuenta, no tenemos s, solo se sustituiría con un valor de 1. b por lambda menos 1 por 1 sobre s cuadrado más 1. Las condiciones que vamos a aplicar son las mismas que tuvimos anteriormente. Si recuerdan que cuando tengamos s sobre s cuadrado más w al cuadrado, se va a aplicar coseno de w por t. Y aquí, cuando tengamos w sobre s cuadrado más w al cuadrado, todo eso se va a aplicar sobre seno de w por t. Si nos dan cuenta, tenemos que coseno es respecto a a, y por último seno es respecto a b. Al hacer todo esto tenemos que lambda menos 1 es igual a y respecto a s igual a por coseno de t más b por seno de t. Y por último nuestra ecuación sería y respecto a t es igual a por seno de t más b seno de t. Bueno, esos serían los 4 ejemplos que se dará a conocer. Gracias.